Buenas noches a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Obviamente es una contingencia que el doctor Mario Velázquez no pueda estar con nosotros, pero en reemplazo que me toca hacer es súpermente agradable hoy esta noche presentarles a uno de los juristas más importantes para mí de la dogmática argentina actual, y no solamente en materia procesal, sino también en la práctica profesional. Así que volvemos al tema que nos convoca, y el tema que nos convoca son la prisión preventiva y los modelos teóricos que hacen a la prisión preventiva y a los estándares internacionales. Y para abordar el tema y sobre todo la complejidad del mismo está el doctor Marcelo Alejandro Solimine. Para quienes no lo conocen, es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, es fiscal nacional en lo criminal y correccional en el ámbito de la capital federal, con más de 35 años de una carrera judicial extensa. Ha sido autor de diversos libros y artículos de doctrina en materia procesal. Es profesor de posgrado en la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y aparte de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad Interamericana Abierta Interamericana, y es docente estable y permanente de la Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación desde el 2002 a la fecha. Así que para mí es un gusto y una admiración que le siento. Aparte he compartido, aunque él no le sepa, instancias profesionales, conozco su labor, habla desde el silencio de lo que trabaja, que esto es muy importante en los funcionarios judiciales, y fundamentalmente es un lujo tenerlo entre nosotros, y agradecer a la Asociación de Magistrados de la provincia de Tucumán y al Centro Judicial Monteros, que nos brinda este espacio, por el cual nos sigue conectando y nos sigue dando perspectivas del derecho penal en este momento de tanta necesidad de volver a reflexionar todo lo que hacemos todos los días. Así que los dejo con ustedes al doctor Marcelo Alejandro Zunimire. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, no, muchas gracias a vos, Horacio, por la presentación. Bueno, me halaga lo que has dicho. Así que, bueno, ahí lo tenemos a Mario de vuelta con nosotros. Así que, bueno, Hola, un placer. Ahí está, buenas Marcelo. noches, Marcelo. Hola a todas y a todos. Hola. Lamentablemente, bueno, las cuestiones tecnológicas nos exceden. Sabés que me apareció en el celular emergencia, se le recalentó el iPhone, y tuve que apagarlo y reiniciarlo. Este, bueno, nada, entiendo que Horacio Bozas hiciste una semblanza de Marcelo. A mí solo me restaría agregar seguramente que eh, por esas, como siempre digo, por esas coincidencias de la vida, uno se va cruzando con operadores en este tiempo que nunca nos habíamos cruzado bajo ninguna perspectiva desde la presencialidad y desde el uso de las herramientas tecnológicas. Yo llegué a Marcelo hace ya un par de años con el ciclo ya en funcionamiento y descubrí, cuando lo conocí, que Marcelo también tenía una inquietud, Horacio, similar a la nuestra. Un profundo compromiso con el trabajo, eh, no solo desde el lugar en el cual él lo desarrolla, es decir, como fiscal, sino particularmente teniendo una visión de que la capacitación es clave independientemente del lugar donde vos tengas que desarrollarla. Como fiscal, como defensor o como juez, él tiene un canal de YouTube propio desde el año 2019, el cual es una herramienta que capacita de manera constante y permanente a muchas y muchos colegas. Y es libre y gratuito, es decir, al igual que lo nuestro, que no tiene una perspectiva económica en estos tiempos en los cuales a veces es difícil, nuestra profesión en un punto es bastante egoísta. Estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros, no mirar el afuera, y Marcelo ha roto ese molde. Nosotros empezamos en el 2020, en plena pandemia, y él ya hacía un año anterior que venía trabajando en esto. Motivo por el cual quería estar hoy, Marcelo, presente y recibirte. Yo estoy de viaje. Cuando armamos la agenda, no tenía previsto viajar, sinceramente. Mario Pero bueno. Velázquez, estoy yo, ¿no? Ah, hola, Machi, no sabía que estabas todavía.
no te veía, me veía únicamente a Horacio, así que nada, quería estar unos minutos para agradecerles a Horacio, que como siempre, cada vez que yo me tengo que ausentar, él hace el aguante de manera absolutamente generosa y sobrecargando su laburo. Y bueno, Machi hoy puede estar, está muy activa, te he visto hace unos días en Chaco, la nueva designación de la nueva presidenta de la Junta Federal de Cortes, te vi en Rosario, en No, en Santa todo, Fe. en flan, he estado en todo. Pero Sí, bueno, aprovecho cuando estoy, hola Marcelo, hola ¿Qué Horacio, tal, Machi? y Un hola a placer. todas y a todos los que nos ven cada semana. Yo por supuesto que cuando estoy acá, cuando estoy en Tucumán o cuando me puedo conectar de algún lado, aprovecho y lo hago, obviamente. Como te habrá dicho, como habrá dicho Horacio, este es un espacio que desde hace un tiempo, ya hace varios años, lo tenemos con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán y el Centro Judicial Montero. Así que nosotros venimos trabajando. Te cuento que yo soy civilista, pero ya sé de penal muchísimo gracias a este ciclo de MT. Así que bueno, por supuesto, muchísimas gracias por sumarte. Gracias, como dice Mario, a Horacio, que está en forma permanente ahí al pie del cañón. Y bueno, a Mario que se conecta, aunque sea un ratito, cuando está fuera de la provincia. Así sí, que sí. bueno, Bueno, nada, Marcelo, vas a tocar un tema que está siempre vigente. La cuestión relacionada con la prisión preventiva es un tema que nos toca a todos. Los códigos modernos, por suerte los de última generación, han legislado de manera particular la aplicación de la prisión preventiva, particularmente Tucumán, a través del artículo 316, pero no obstante esa situación de lo específico y determinado, lo cierto es que aparecen fenómenos paulatinos relacionados con la seguridad o con algunas cuestiones que tienen que ver con algunos tipos penales, en los cuales seguimos creyendo que con la reforma de normas nosotros vamos a resolver los problemas que tenemos en una sociedad. Otra vez, pobre Mario se congeló. Bueno, te dejamos la palabra, Marcelo, para no perder más tiempo con Bueno, introducciones. bueno, bueno, muchas Esperemos que Mario se gracias. conecte nuevamente. Adelante, Ok. Marcelo, gracias. Bueno, en primer lugar, súper agradezco el espacio y, bueno, la presentación que hiciste vos, Horacio, las palabras de Mario, bueno, Machi que siempre también está apoyando y empujando esta idea que es plural, es maravillosa, a mí me parece un espacio muy enriquecedor. Bueno, agradezco que Mario publicitara mi canal, que, bueno, la verdad que soy bastante egoísta, me encanta hacerlo y la verdad que si lo miran o no lo miran a mí no me interesa tanto, aunque por supuesto me halaga que tenga visitas y demás. Me parece mucho más divertido que escribir. Ya últimamente no estoy escribiendo, la verdad que los libros no los compra nadie, no los lee nadie y bueno, esto es, además no tiene fronteras, ¿no? La virtualidad. Así que es muy grato para mí hacer ese trabajo y bueno, ahí vuelve Mario. Estaba agradeciendo a Mario la publicidad que hiciste de mi canal. Y como, bueno, no queremos perder el tiempo, vamos a ir con, con un PowerPoint. Eh, bueno, es un tema que me es caro. Como decía Horacio, soy un judicial de muchos años y de pibe, cuando tenía mucho pelo, me incomodaba y me inquietaba que resolviéramos las situaciones de libertad en pocas horas con el tema de la escarcelación, ¿no? Y bueno, ahí fue que me metí con ese tema, escribí un libro en el 98, otro en el 2003, y me convertí sin proponérmelo en, bueno, un estudioso de prisión preventiva. Y es así que, bueno, desde hace 15 años doy un posgrado en la UBA, en la Facultad de Derecho, en una materia que es medios de coerción. Así que esa es, digamos, lo que me llevó a estar acá probablemente. Así que sin más voy a empezar con ese PowerPoint que ustedes están viendo. Lo ven correctamente, ¿cierto? No, Marcelo. ¿No No, se Marcelo. ve? No, no se ve.
Sí, se ve, Ahora se ve, se ve. Se ve Ah, perfecto. ok. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Bueno, bueno. No me sí, lo asusten que... pusiste completo, está No, lo volvemos a con poner. pantalla completa, sí se ve bien. Ahí está. Ahora no, No, ahí se corrió. ahora A está ver qué pasa. descentrado. Ahí está Sí. vos, bien. Bueno, la tecnología tiene estas cosas, ¿no? Y hay que surfearlas. Andate Una vez abajo que... directamente, mira, anda a Ahí, la pantalla, ahí ahí está, ahí está. se ve bien, Está bien. ¿no? Ok. Sí, sí, se ve bien ahí. No, pero Ella esa no. se ve. Vamos a ver si el Pasala a resto. la Sí, pero siguiente. esas se ven bien, esas se ven bien, esas se habrá corrido. Bien. Bueno, esa era la portada que ustedes me habían hecho, que siempre son marketineras, así que las agradezco. Quedó de corrida, ese fue error mío, no de ustedes. Pero bueno, vamos a hablar de estos modelos teóricos. Bueno, como sé que además estamos en todo el país y en varios países de nuestra región y en Iberoamérica, voy a hablar un poco más global y no centrarnos en algún código en particular o en nuestra realidad, que todas nuestras realidades son bastante parecidas, por lo menos en los hispanoamericanos, digamos, ¿no? Y esos modelos teóricos hoy transitan por estos sitios. Estamos con un primer modelo, que es el de mano dura, que se ha convertido en el modelo hegemónico, porque la inseguridad se ha colado en las agendas políticas y entonces ese es el modelo que hoy impera, aunque es absolutamente contra el eje, de acuerdo a los estándares interamericanos, a los que estamos felizmente sometidos. Después aparece un segundo modelo, que es pensar en la incompatibilidad de la prisión preventiva con el principio de inocencia, y entonces eso lleva directamente a un modelo antitético con el de mano dura, porque propone la inconstitucionalidad de la prisión preventiva. Un tercer modelo que viene de la mano de... Bueno, este es bastante utópico, es un romántico este modelo, pero no tiene efectos prácticos. Nuestros países están llenos de presos preventivos. Un tercer modelo es el que, bueno, nos propone con innovación Alberto Binder, que es esta idea de crear estándares de intolerabilidad de la prisión preventiva en la ley, un modelo que tal vez no tiene grandes elaboraciones académicas, pero que impacta al preverse en las normas estos estándares. Los últimos dos modelos teóricos son los más importantes, porque son los que sostienen los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y están en nuestras constituciones. Un modelo que establece ciertos límites al uso de la prisión preventiva, en base a constitución y pactos, que constituyen lo que es una verdadera teoría general de las medidas de coerción, con una serie de principios que campean en esta materia y regulan la cuestión. Este modelo es el que sostiene a nivel internacional tanto Naciones Unidas como sistema interamericano. De ahí su importancia. Y un último modelo teórico es el modelo que sostiene exclusivamente el sistema interamericano, considerando que la prisión preventiva es una medida cautelar. Y en este sentido, el sistema interamericano mixea en los dos sistemas, con lo cual es un sistema complejo desde esa perspectiva porque sostiene tanto todos los principios generales como esta idea de medida cautelar que va a impactar en cuáles son los fundamentos legitimantes de la prisión preventiva, cuáles son los fundamentos que son admitidos para el sistema interamericano, que ya adelanto son, como todos sabemos, riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Este es el menú. Mano dura, que es un modelo político criminal autoritario, y si bien es el que hoy hegemónicamente se impone, bueno, está contraindicado por nuestros sistemas de protección internacional. Este otro de la incompatibilidad de la prisión preventiva con el principio de inocencia, que va a llevar a sostener la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, y como dije, es un modelo utópico. Después aparece esta idea binderiana, ninguno de estos dos va, uno por distintas razones, pero ninguno de estos dos termina funcionando. Aunque claro, la mano dura se impone en la práctica del mundo real. Después aparece ese modelo de Binder con estándares de intolerabilidad y los dos modelos que sostienen los sistemas de protección. Estos tres últimos son los que van porque los imponen los sistemas internacionales y porque el modelo de estándar de intolerabilidad tal vez nos proponga alguna solución que no estamos logrando con los otros dos. Vamos a comenzar a meternos en estos modelos, empezando por el de mano dura,
del cual poco voy a decir, esto que es un modelo hegemónico, porque frente a la inseguridad, los sistemas reaccionan con mano dura. La idea de la puerta giratoria, como concepto, digamos, como metáfora, bueno, busca con este modelo ser clausurada y que la prisión preventiva se convierta en una suerte de, bueno, de medida contrafóbica, ¿no? Contra la inseguridad reaccionamos con esta medida contrafóbica que parece tranquilizar a la sociedad, de hecho la tranquiliza, pero bueno, nos pone al borde de perder el Estado de Derecho. Esta idea de medida contrafóbica, caracterizando la prisión preventiva, la da David Garland. Sea un canto de sirena. La realidad es que este modelo de mano dura está instalado, les decía, por esta cuestión de que en las agendas políticas el tema de inseguridad le genera a los políticos la necesidad de reaccionar y es una medida de solución inmediata, parece. En el inconsciente colectivo, en el ciudadano de a pie, el modelo del juez es este, ¿no? Un juez mano dura. La cuestión es que esto cobró mucho auge en su momento con Giuliani desde Nueva York, con la tolerancia cero, pero hoy está, digamos, repotenciado con el modelo Bukele, que además exhibe esto de una manera brutal y es muy bien recibido, con lo cual, bueno, es preocupante esto, porque esto, las cárceles siempre fueron un problema, pero la verdad que solíamos barrerlo abajo de la alfombra el problema, y ahora lo mostramos como si fuesen realmente campos de concentración. Y esto es un problema que debiera preocuparnos a quienes, bueno, creemos en el sistema, en un Estado constitucional de derecho y en los derechos humanos en definitiva. La cuestión es que si, más allá de las opiniones que se pueda tener individualmente, debo llamar a la reflexión de que para el sistema interamericano este modelo es absolutamente refractario, no es permeable dentro del sistema interamericano. Y vale traer a colación, por su claridad, un documento de la Comisión Interamericana, un informe que aprueba la Comisión en diciembre del 2013, que es uno de los documentos más importantes en materia de prisión preventiva. Se llama así Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, del 30 de diciembre del 2013. Es un documento donde, bueno, lo ha elaborado como redactor el relator especial de las personas privadas de la libertad en las Américas, pero la Comisión Interamericana lo hace propio. Y al final del documento, que está publicado como un libro, hay recomendaciones para los estados. Recomendaciones que son temáticas. Y en el capítulo de recomendaciones temáticas A, que son las más generales, expresamente la A4 dice que debemos reorientar los estados que somos parte del sistema interamericano, nuestras políticas públicas, incorporando el uso excepcional de la prisión preventiva como un eje de las políticas criminales y de seguridad ciudadana. Claro, hablar de uso excepcional no es ninguna novedad. El 9.3 del Pacto Internacional dice la prisión preventiva no es la regla, así que no hay novedad allí. Pero lo que sigue sí, porque dice que los estados parte debemos evitar respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso penal, uso de prisión preventiva, ante demandas de seguridad ciudadana. No se puede usar la prisión preventiva para satisfacer demandas de seguridad ciudadana. No es el fin ese de la prisión preventiva. Esto complementa con otras normas, no voy a extenderme en esto, pero está claro que este modelo de mano dura es refractario al modelo interamericano, y de hecho en los considerandos de este documento expresamente dice que es contrario a los principios de la Carta de la OEA, el modelo de mano dura. Además de decir que es fiscalmente insostenible, solo países como Estados Unidos pueden financiar este modelo. La cuestión es que para el sistema de protección internacional, por lo menos claramente el interamericano, este modelo no es admisible, y eso es así, nos guste o no nos guste. Ya no está en discusión esto. Porque
violar esto es incurrir en responsabilidad internacional. Vamos al segundo de los modelos, que es la antítesis de este, que como les dije, bueno, lleva a la idea de inconstitucionalidad de la prisión preventiva. Y por supuesto que desde la academia es un modelo muy seductor, con buenos argumentos, con, bueno, de los más encumbrados representantes académicos como son Luigi Ferraioli, desde Italia, entre nosotros en Argentina, Zaffaroni, y también en Argentina con mucha vehemencia y mantenido durante, bueno, el tiempo de manera perenne, Gustavo Vitale, desde la Universidad del Comahue, y por supuesto, ayudado también porque fue defensor oficial, Gustavo. Entonces, era fácil sostener este modelo de que la prisión preventiva es inconstitucional. Pero la realidad es que ninguno de ellos, más allá de lo que sostienen desde el plano académico, después lo sostienen desde los aspectos forenses o criticando las legislaciones vigentes en los países. En Derecho y Razón, por supuesto que habla de esta inconstitucionalidad Ferraioli, pero después cuando comenta las normativas del Código Italiano no se mete en eso. Zaffaroni, tanto de la Corte Federal, por ejemplo con el fallo Berbisky, donde cuestiona fuertemente la Corte Argentina la prisión preventiva, pero no termina de decir que es inconstitucional, por supuesto, y tampoco lo hizo como juez de la Corte Interamericana. Y Gustavo Vitale, que como dije es el más, digamos, convencido de esto, digamos, entre nosotros, fue defensor interamericano ante la Corte Interamericana y cuando fue a litigar ante la Corte Interamericana no les planteó esto a los jueces de la Corte Interamericana. Con lo cual, es un modelo que desde lo académico es fenomenal, tiene buenos argumentos, pero no tiene virtualidad empírica. Y entonces, desde esa perspectiva, construir estos modelos que finalmente no tallan sobre la realidad, no parece que pueda aportar modificaciones a lo que necesitamos modificar. Es cierto que tiene argumentos consistentes. Si uno lee a Vitale, la verdad que tendría que fácilmente decir, y sí, tiene razón, pero carece de fuerza para modificar la realidad. No atraviesa las paredes de las cárceles esto, con lo cual es un modelo que por eso digo, tiene mucho de romántico, pero es una utopía. En definitiva, sí el principio de inocencia, hoy lo tenemos y ya estaba inmanente en nuestro 18 de la Constitución, pero hoy lo tenemos en la Constitución vía los pactos. Con lo cual, si esto, con una lectura como la que hacen estos autores que recién mencioné, perfectamente podría llevar a pensar que si existe el principio de inocencia al máximo nivel, la prisión preventiva debería estar prohibida. Lo que pasa es que los mismos pactos que consagran la prisión preventiva contemplan normas donde se alude a una prisión preventiva que por lo menos en ciertas circunstancias no pareciera cuestionable. El 9.3 dice la prisión preventiva no es la regla, como excepción valdría. La Convención Americana, por ejemplo, en el 7.5 dice la prisión preventiva no puede exceder un plazo razonable, con lo cual mientras el plazo que tenga esa prisión preventiva sea razonable sería admisible. Esto lleva a una conclusión que es que los mismos pactos nos proponen una tesis compatibilista. No juegan con el todo o nada, sino que, bueno, permiten la convivencia de las dos instituciones. Y entonces la prisión preventiva, desde la perspectiva de los pactos internacionales, no está prohibida, y desde una posición del abolicionismo, que sería que el principio de inocencia cumpla con, digamos, eliminando la prisión preventiva, esto es lo que nos proponía Ferraioli, él toma lo que él llama la provocación de Mancini. Mancini obviamente no creía en la presunción de inocencia, y entonces provocaba a los autores clásicos diciéndoles, si ustedes creen en la presunción de inocencia, tienen que abolir la prisión preventiva, pero nadie se atrevió a eso. Este abolicionismo, hoy, en base a los pactos, se convierte en reduccionismo. Y ese reduccionismo, en definitiva, hace que ese principio de inocencia no tenga la fuerza suficiente para abolirla y tiene que cumplir una función de reducción de la prisión preventiva. Y ahí nos metemos en el modelo teórico de la teoría general, ese que proclama tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano. En el fondo, este principio de inocencia pasa a ser una pieza de ese rompecabezas.
Y como dije, es importante porque los dos modelos, tanto el de Naciones Unidas como el interamericano, lo sostienen. Y esa teoría general, bueno, yo vengo trabajando de eso desde el 2008, desde el 98, en construir una teoría general con esas reglas y principios. Y uno podría pensar en que serían estas tres columnas las que permiten edificar esta teoría general. Una que, bueno, por supuesto, todo sale de pactos, ¿no? Libertad personal como regla y principio de inocencia nos derivan de allí una serie de principios y reglas rectoras que generan esta teoría general. Una segunda pata viene de la prohibición de detenciones e injerencias arbitrarias, que también los pactos establecen. Y una tercera pata viene de la idea de integridad y seguridad personal, pero fundamentalmente de que las personas privadas de libertad tienen que tener un trato digno y humanitario y que quedan prohibidas las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con estas tres columnas uno puede edificar esta gran teoría general que además no está cerrada, sino que está en construcción. Vamos a hacer pie en cuáles serían los principios que derivan de esta idea de principio de inocencia. Un principio de inocencia que lo podemos tomar como regla de interpretación. Y allí vamos a encontrar ciertas derivaciones, como es primero la idea de excepcionalidad, que como mencioné, el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo consagra diciendo la prisión preventiva no es la regla. Bueno, nuestras realidades muestran otra cosa después en nuestros países, ¿no? Pero la normativa es esa. Después aparece un segundo principio que aparece en nuestros códigos, en los primeros artículos en general, que es decir que toda norma que cuarte derechos y libertad tiene que ser interpretada de manera restrictiva y solo puede ser considerada una interpretación extensiva e incluso analogía cuando es en favor de la libertad. Eso es una derivación del principio de inocencia, en definitiva. Una tercera, también derivación de este principio de inocencia, va a ser cómo hacemos jugar la duda en materia de medidas de coerción personal. Ante la duda no habría que imponerla, o habría que imponer una menor que es principio de subsidiariedad, que ahora después vamos a considerar. Una interesante, la del onus probandi, la carga de la prueba. ¿Quién debe tener la carga de la prueba en el ámbito de las medidas de coerción? Y en este sentido, por ejemplo, en una sentencia de la Corte Interamericana de 2019, en un caso de Argentina, Romero Feris, en el párrafo 101 va a decir la Corte Interamericana que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso, que corresponde acreditar al titular de la persecución pública y no al acusado. Esto nos pone la carga de la prueba a los acusadores dentro de un modelo acusatorio hacia el cual toda Latinoamérica tiende desde hace ya 30 años. Y entonces, esto va a tener impacto en un tema que, bueno, voy a considerar al final, para el cierre de esta charla, que es cuál es el modelo legal que resulta admisible para acreditar el fundamento de fuga y entorpecimiento. Y vamos a ver qué es el modelo de indicadores, porque la carga de la prueba la tienen los acusadores, y entonces hay que, justamente como dice esta sentencia, fundar esa decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso, y eso lo tiene que proponer el órgano de la acusación. Ahí aparece el de subsidiariedad que recién les mencionaba, este principio de mínima intervención, última ratio o subsidiariedad, que implica, por un lado, un mandato para el legislador tiene que crear, tipificar medidas de distinta intensidad, no es prisión preventiva o nada, por supuesto que esto aparece en los códigos, cada vez con mayor riqueza, y hay un mandato para el juez. El juez tiene que imponer la medida de coerción menos lesiva entre todas las que son idóneas. Y eso, por ejemplo, así lo establece con estas palabras ese documento que hoy mencioné del 2013 de la Comisión, el informe sobre el uso de la prisión preventiva, en la recomendación B3, que además nos da un menú de medidas alternativas que son todas las que hoy menciona el Código Federal
en el artículo 210. La seguimos a pie juntillas. De juzgamiento, derivación de la inocencia. Si yo tomo la libertad de inocente, lo menos que puedo hacer es tratar de sustanciar ese caso de manera prioritaria. Y eso, por ejemplo, es una recomendación también de ese mismo documento del 2013, en la recomendación C2. Última cuestión que tiene que ver con esto del principio de inocencia. Bueno, hablar de reparación y compensación por la prisión preventiva que se sufre. Si soy condenado, la reparación va a estar dada por el cómputo de esa prisión preventiva en el marco de la condena. Ahora, ¿qué pasa cuando soy absuelto o soy sobreseído? Bueno, obviamente tenemos una gran resistencia a pensar que allí tiene que haber algún tipo de reparación, que ahí no quedaría, como no podemos devolver tiempo de libertad, lo único que podríamos hacer es indemnizar. Y es bastante resistida esa idea. Es cierto que desde el ámbito de Naciones Unidas no parece prosperar. El 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé la posibilidad de que manda, en realidad, que la persona ilegalmente detenida tenga derecho a una reparación. Pero ahí aparece un documento importante de Naciones Unidas, que es la Observación General 35 que dictó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano de aplicación del pacto. Y en ese, que es un documento del 2014, reemplazando una anterior observación general. La observación general son interpretativas de las normas del pacto, ¿no? Y en esta del 2014, en el párrafo 51, el Comité de Derechos Humanos dice que la absolución no basta para convertirla en ilícita a la prisión preventiva, con lo cual no aplicaría un derecho a la reparación. Ahora, en el ámbito del sistema interamericano, la puerta está bastante más abierta. En este documento del 2013 de la Comisión Interamericana, en la recomendación C18, dice que, sobre el derecho a la reparación, dice que va a tener ese derecho a la reparación del daño antijurídico causado por la aplicación ilegal, este no sería un caso, una prisión preventiva ilegal sería un prevaricato, o arbitraria. Y cuando dice arbitraria, en la palabra arbitraria se cuelan muchas cosas. De hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana en Gargaran Pandey, una sentencia del 94, dijo que lo arbitrario, por ejemplo, es lo falto de proporcionalidad. Y además le agrega que también va a haber derecho a la reparación cuando se decreta una prisión preventiva contraria a otros derechos humanos establecidos en los tratados. Y cuando ahí vamos al menú de la tercera columna, trato digno y humanitario, y provisión de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abrimos una puerta enorme a la reparación por esa vía. Pero también por una prisión preventiva en la que finalmente la persona fue absuelta o sobreseída. Hasta acá tenemos las derivaciones que construyen esta teoría general de esta mano del principio de inocencia como regla de interpretación. A lo cual yo le saco mucho más jugo por esta vía que como regla de tratamiento, que es, por ejemplo, como Alberto Binder o el mismo Ferraioli consideran el principio de inocencia. Trato como inocente de una persona que está privada de libertad ya puede ser una contradicción en términos. Con lo cual, sacarle la idea de regla de interpretación a este principio de inocencia, que no sirvió para abolir la prisión preventiva, parece más redituable. Ahora vamos a la segunda pata, protección contra medidas de coerción arbitrarias. También son normas que están en los pactos internacionales que prohíben las dos cosas. De esa gran mega garantía también podemos sacar derivaciones construyendo estos principios de esta segunda columna. En primer lugar aparece la idea de legalidad, el principio de legalidad, que es el mismo del derecho penal. Las medidas de coerción tienen que estar tipificadas por una ley que diga en qué casos y en qué condiciones procede esa medida de coerción. Tienen que estar tipificadas. Este principio de legalidad sale del 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el ámbito interamericano del 7.2 de la Convención de San José de Costa Rica. Un segundo requisito es el de fundamentación. Que estén tipificadas
bueno, es una protección contra medidas arbitrarias, porque están tipificadas. Exigir fundamentación también, porque cuando a mí me exigen determinados aspectos de fundamentación, la mala fundamentación permite advertir que fue una arbitrariedad lo que se impuso. Y la fundamentación tiene dos patas para una medida de coerción. Bueno, siempre uno lo piensa desde la prisión preventiva porque es como que nos guía, ¿no? Como el homicidio en el derecho penal. Uno parte siempre de la prisión preventiva. Bueno, para aplicar una prisión preventiva, pero esto rige para cualquier medida de coerción, se necesitan satisfacer dos requisitos. Por un lado, que haya prueba suficiente, evidencia, elementos de convicción que permitan afirmar que estamos ante un hecho delictivo y que la persona imputada participó en ese hecho delictivo. Y una segunda pata, que es el fundamento legitimante, que para el sistema interamericano va a ser riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, y para otros modelos, como el de Naciones Unidas, también puede ser riesgo de reiteración delictiva, como ahora después vamos a ver. Pero necesito las dos cosas satisfacer. Lo que, bueno, en el código mixto, que todavía nos rige, y esperemos que pronto desaparezca porque es uno de los últimos resabios en Latinoamérica de un sistema mixto, el auto de procesamiento, que va acompañado con o sin prisión preventiva, el auto de procesamiento en sí mismo es la primer pata, lo que permite decir es que ahí hay un hecho delictivo y que la persona participó, y después la prisión preventiva, en realidad lo que analiza es riesgo de fuga y entorpecimiento, el segundo elemento. Que, bueno, es dentro del ámbito de medida cautelar, que es como el sistema interamericano lo ve, es el fumus bonis iuris y el periculum in mora, las dos patas de una medida cautelar. Esto de todas maneras, aun cuando el sistema de Naciones Unidas no le llame medida cautelar, también exige los dos requisitos. Un concepto material y el fundamento legítimo. Tercer requisito, esta idea de que intervenga un juez. Obviamente, bueno, a veces que intervenga un juez y el juez procede de oficio, como en el viejo juzgado de instrucción, la verdad que no es mucha garantía, porque ese juez, la verdad que de imparcial tiene poco. Pero la idea es que si vamos a modelos acusatorios, donde quien investiga es el fiscal, que requiere y que el juez decide, ese juez que no está comprometido con el éxito de la investigación va a ser verdaderamente imparcial. Esta idea de que o la impone el juez o por lo menos según el piso mínimo que establecen los pactos, controla un juez. Y eso sale de esta idea macro de que toda persona detenida tiene que ser llevada sin demora ante un juez. Eso está en el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en el Instituto del Habeas Corpus, que cuando está en juego la libertad, acudimos ante un juez como acceso a la justicia, que está en el 9.4 del Pacto Internacional y también en el 7.6 de la Convención Americana. Esa idea de que intervenga un juez y en la medida que ese juez además no esté comprometido con el éxito de la investigación, como es en los sistemas modernos, acusatorios y sobre todo en los acusatorios adversariales, bueno, esa intervención del juez aventa en principio arbitrariedades. Pero claro, también puede ser que haya un error en ese juez o haya sido directamente arbitrario. Y entonces aparece el derecho al recurso. Ese derecho al recurso, si hubo alguna arbitrariedad, debería excluir ese recurso, esa arbitrariedad, corrigiendo esos errores o esos desvíos de poder. Es cierto que a nivel de Naciones Unidas aparece que la prisión preventiva es apelable en las reglas de Tokio, que es, bueno, un documento de derecho blando. Ahora, también es cierto que para el Comité de Derechos Humanos, en esa observación 35 que hoy les mencionaba, en el párrafo 48, dice que no se exige desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos un derecho al recurso contra la prisión preventiva. Y la realidad es que porque el 14.5, que es el que establece la doble instancia en el Pacto Interamericano, en el Pacto Internacional, habla de que la doble instancia en el Pacto de Naciones Unidas solo procede para el imputado, pero respecto de la condena y la pena. Y una prisión preventiva, si bien por sus efectos es equiparable, y así lo dice la Corte Federal en materia de recurso extraordinario, no es directamente sentencia definitiva. Ahora, el ámbito del sistema interamericano
la cosa es más permeable porque Comisión Interamericana, desde el 92 para acá, por ejemplo, un informe que da de Costa Rica, el 2492, o informes de Argentina, el 1794 o el 5597, Maqueda y Abella, ha dicho que también el derecho al recurso del 82H procede contra autos procesales importantes. Y como auto procesal importante, obviamente podemos discutir algunos si lo es o no, pero la prisión preventiva o la excarcelación seguro que lo es. Si hay una resolución importante como auto interlocutorio, es la que priva de libertad durante el proceso. Bueno, la Corte Interamericana hoy tal vez no está en esa misma línea, por lo menos no lo ha dicho expresamente, como sí lo había dicho la Comisión en esos informes, y nuestra Corte Federal en 10, un fallo del 28 de diciembre del 2021, se habilitó el derecho a la doble instancia para el auto de procesamiento. Bueno, con más razón pareciese que lo va a habilitar como doble instancia, como basado en el 82H de la Convención Americana, para una materia de prisión preventiva. Vamos a otra derivación, que también busca, en el fondo, proteger contra la coerción arbitraria. Hay dos principios que dieron lugar en su combinación a un estándar que no surge expresamente de los textos de los pactos, pero que sí la han construido los organismos de aplicación, llámese Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llámese Corte Interamericana. La idea es que la prisión preventiva o la medida de coerción tiene que durar mientras sea necesaria. Y cuando deja de ser necesaria, cesa, por eso es provisional. De la combinación de estas dos ideas surgió este estándar que, como les dije, no está previsto expresamente en los pactos, que es la idea de un control periódico. Cada tanto tiempo, o como hace el Código Federal, por ejemplo, en la audiencia de control de la acusación, el juez tiene que mirar de oficio si es necesario mantener la medida de coerción. Ese control periódico, que como digo, no sale de una norma expresa ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de la Convención Americana, bueno, Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas, lo consagra en la Observación General 35 como párrafo 38, diciendo que debe existir este control periódico. La Comisión Interamericana, en el documento del 2013, informe sobre el uso de la prisión preventiva, en la recomendación C14, y la Corte Interamericana en múltiples sentencias. Para citar algunas, la que hoy mencioné, Romero Feris en el párrafo 111, o Jenkins, que es otro caso del 2019 de Argentina, párrafo 84. Aparece la idea de idoneidad. La coerción tiene que ser idónea para cumplir con la finalidad que tiene. En el sistema interamericano, si la finalidad es solo evitar riesgo de fuga o entorpecimiento, no podríamos habilitar una medida de coerción que tuviera por finalidad otro distinto a eso. Anteúltimo requisito derivado de esta idea de prohibición contra las medidas de coerción arbitrarias, el de proporcionalidad. Hoy les mencioné Gangaram-Pandey, una sentencia de la Corte Interamericana del 94, en el caso de Ecuador, donde decía que lo falto de proporcionalidad es arbitrario, por eso protege contra la arbitrariedad. ¿Qué es esa idea de proporcionalidad? Una idea por la cual, obviamente, la medida de coerción que se aplica durante el proceso no puede ser más grave que la pena que se espera. Si a mí me van a condenar a pena en suspenso y me tienen preso en prisión preventiva, estaría siendo más grave la prisión preventiva que la condena, porque va a ser de cumplimiento suspenso. Por ni hablar si el delito tiene pena de multa o no tiene pena privativa de libertad. Bueno, las consecuencias de este principio de proporcionalidad es que en algunos casos prohíbe la prisión preventiva y en otros limita la duración. Si yo ya estoy en término para obtener libertad condicional, si yo ya agoté la pena que me impusieron y no está firme, ya tendría que irme a casa porque si ya esta condena estuviera, yo ya estaría en libertad por alguno de esos regímenes progresivos o por agotamiento de pena. Entonces, el principio de proporcionalidad es muy importante desde esa perspectiva. Es el más importante respecto de esto y lo violamos muy frecuentemente desde los tribunales, porque tenemos gente que está detenida en prisión preventiva
y cuando le preguntamos a ese mismo juez que lo detuvo en prisión preventiva, que decretó la prisión preventiva, nos dice que lo tiene preso porque se dan un montón de indicadores de fuga o de entorpecimiento, pero cuando le preguntamos a qué lo irían a condenar, si él fuera el juez de sentencia de ese caso, dice a condena en suspenso. Y cuando uno le pregunta por qué lo tiene preso, la respuesta muchas veces es, bueno, porque mintió en el nombre, quedó prófugo, pero ¿a qué lo vas a condenar? A condena en suspenso. Y ante la reflexión, ¿y qué pasa con el principio de proporcionalidad? Bueno, se quedan pensando. Pero tenemos mucha gente presa en prisión preventiva o con excarcelaciones denegadas, todavía los que tenemos la rémora de la excarcelación, donde van a ser condenados efectivamente a condena en suspenso y sin embargo están presos durante el proceso. Último punto, limitación temporal. Plazo razonable para los pactos. Plazo razonable que tanto el sistema el europeo, el interamericano y el de Naciones Unidas han hecho la misma ecuación, la teoría del no plazo. Esas sentencias donde va a decir que ese plazo razonable no puede ser medido en un número fijo de días, meses o años, sino queda sujeto a apreciación judicial. El tema es que países como Argentina subieron ese piso con la 24390 diciendo que el plazo está tasado en 2 años con 1 año más de prórroga. Bueno, eso también va a tener hoy impacto en los sistemas de protección internacional, porque hoy los sistemas de protección internacional declaran las responsabilidades internacionales no por violar los pactos, sino por una violación a una ley interna más garantizadora. Cuando los estados suben los pisos de garantías, ese es el nuevo estado sobre el cual los sistemas internacionales establecen la responsabilidad de los estados. No por violar los pactos, sino por violar leyes internas más garantizadoras que los pactos. Con lo cual, llamado a la reflexión para los legisladores, que no hagan cosas de las que después quieran arrepentirse, porque además no se puede volver atrás por otro principio del sistema de protección internacional, que es irreversibilidad. Entonces, los derechos humanos son progresivos, hay que subir el estándar, y una vez que lo hicimos no podemos volver atrás. Y si mejoramos un estándar subiendo el piso respecto de los pactos, ahora hay que respetar ese estándar sin poder volver atrás. Para llegar a la última columna, voy a detenerme muy poco en ella, que es esta idea de, bueno, que en las cárceles esté garantizada la integridad de seguridad personal. Ya estamos pensando en una preventiva que se está ejecutando. Que haya trato digno y humanitario y que están prohibidas las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sobre esto, bueno, obviamente esas condiciones de ejecución de la prisión preventiva y mucho de lo que se diga aplica para la ejecución de la misma pena privativa de libertad, abundancia firme. Tenemos hoy, desde Naciones Unidas, reglas Mandela, 2015, la actualización de aquellas primeras reglas de tratamiento para los reclusos del 1955, la tercera actualización. Y en el ámbito del sistema interamericano, la opinión consultiva del 2022, la 2922, que si bien está enfocada para personas vulnerables de determinados colectivos, bueno, establece también un montón de pautas que son de aplicación genérica para toda persona privada de libertad. Allí estamos con la construcción de las 3 patas, y como yo les decía, esta teoría general no está cerrada, está en construcción. Y por ejemplo, una de esas nuevas categorías que van surgiendo y que tal vez no tipifica para encuadrar en ninguna de estas 3 columnas, que confieso son para hacer una sistematización, no es que esto tiene un rigor científico ni modificable, simplemente para presentarlo de alguna manera sistémica. Aparece, por ejemplo, la idea de que haya audiencia oral para discutir la aplicación. Y esto hoy es una recomendación del sistema interamericano. En el documento que ya mencioné varias veces, el del 2013, la recomendación C9 dice lo siguiente: la prisión preventiva sobre una persona se decidirá en audiencia oral con la intervención de todas las partes, incluyendo a las víctimas, garantizando los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad, los principios del acusatorio. Lo que nos está diciendo la comisión aquí es que no me importa cuál es el modelo procesal que usted tiene, si es un sistema mixto, de primera generación, o es un acusatorio adversarial.
Si es acusatorio adversarial, no va a haber problema, es todo sistema de audiencia con estos principios. Pero si es cualquier otro modelo anterior a esa evolución, usted en materia de prisión preventiva o de medidas de coerción en general, tiene que aplicar los principios del acusatorio, contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. Y con criterio muy práctico además va a decir, y no vengan con que le faltan recursos, háganlo con sistemas de videos adecuados, como el que estamos utilizando en esta charla. Y fíjense entonces, bueno, esta es una idea que ya Mayer, entre nosotros, pregonaba, ¿no? Que se deben realizar estas audiencias de manera oral, o sea, estas discusiones sobre materia de prisión preventiva de manera oral. Y esto está recargado además por el propio sistema interamericano, porque en 2017 saca un nuevo documento, que es el informe sobre las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, con la misma modalidad, elaborado por el relator especial, aprobado por la comisión, también con recomendaciones, y en este tópico reproduce en la J1 la recomendación C9 del 2013, pero le agrega algo, dice que tiene que estar presente el imputado y debe ser escuchado. Las personas acusadas deben estar presentes y ser escuchadas por la autoridad judicial. Lo que nos demuestra cómo vamos subiendo los pisos. En el 2013 decíamos háganlo oral con estos principios. En el 2017 nos decimos sí, que esté la persona imputada y sea escuchada. Esta es la construcción de la teoría general que, como vemos, está en edificación permanente. Y vamos cada vez subiendo porque los derechos humanos son progresivos. Llegamos a el quinto modelo que les propuse, que en realidad no es mío, es el modelo del sistema interamericano, exclusivamente del sistema interamericano. Naciones Unidas no tiene este modelo. Sistema interamericano tiene el modelo anterior, pero le suma este, lo combina. ¿Y cómo lo expresa? Con esto, afirmando que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. Si uno fuera a charlar con Vitale de esto, diría, esto es un eufemismo, es muy difícil decir que es un juego de palabras. Usted no está preso, usted está preso, pero no está preso condenado, sino está preso en prisión preventiva, que no es lo mismo. El preso está tan preso uno como otro. Y además parece que los pasan peor los presos preventivos que los presos condenados. Ya no tienen la incertidumbre de cuándo y cómo lo van a qué y a cuánto lo van a condenar. Las poblaciones son mucho más inestables en las cárceles de los presos preventivos que de los condenados, con lo cual, pero bueno, esto es lo que decidió el sistema interamericano. Y lo dijo por primera vez en una sentencia de 1997 que es Suárez Rosero, un caso de Ecuador icónico, y después lo siguió diciendo hasta el día de hoy. Allí tenemos algunos casos. Tibi, López Álvarez, Barreto Leiva, J. versus Perú, Marín Catrimán, Romero Félix, Hernández, García Rodríguez, del 2023. Con esta idea, con esta frase tan cortita, ha decidido el sistema interamericano suscribir este modelo de medida cautelar. Y también lo ha hecho la Comisión Interamericana, que en el fondo sigue con más o menos ganas lo que manda la Corte, y esto lo dijo en otro documento también muy importante, que es un documento que aprobó en marzo del 2008, que se llama Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad. Ese tiene un formato diferente a estos informes del 2013 y 2017, ese es como si fuese la declaración americana, digamos, en cuanto a formato. Tiene un preámbulo y normas. El principio 3.2 habla de que la prisión preventiva justamente es una medida cautelar no punitiva. Y entonces tenemos que Corte y Comisión hoy monolíticamente sostienen este modelo de medida cautelar que tiene un impacto muy importante en un tema central, en fundamentos legitimantes. Solo se permite la prisión preventiva, como ya venimos diciendo, y sabemos por riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Y el caso más claro de esto es Norín Catrimán, una sentencia de Chile del 2014, y es el más claro porque es tema de decidendum para la Corte Interamericana ese caso. La fórmula que usa la legislación chilena, que es la que usa
muchos documentos de Naciones Unidas es para seguridad, la prisión preventiva para seguridad de la sociedad. Y ahí es muy fácil leerla en clave de reiteración delictiva. Dejo preso porque va a seguir cometiendo delitos. Ahí le pedían a la Corte, los demandantes, que como medida de reparación le hiciera modificar la legislación a Chile. Es cierto que la Corte Interamericana no lo hace eso, no le hace lugar, pero el razonamiento de la Corte Interamericana en Norin Catrimán es que esa norma permite distintas lecturas. Una que es incompatible con la Convención, que sería un fin sustantivista, reiteración delictiva. La otra es, si se la lee en clave de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, es la legítima. No le hace lugar a la medida de reparación, pero dice que las autoridades chilenas tienen que leer esa norma de acuerdo al estándar interamericano de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Por eso es el más importante, porque lo estaba decidiendo el tema. No era novita ricto, no eran cuestiones al pasar. Conclusión: sistema interamericano, monolíticamente a través de Corte y Comisión, dicen que solo fuga y entorpecimiento son los fundamentos legitimantes de la prisión preventiva. Ningún otro. Esto es así, nos guste o no nos guste. Y decidir otra cosa es incurrir en responsabilidad internacional. Muchas veces nuestros códigos cuelan reiteración delictiva, repercusión social, y muchas veces las decisiones judiciales aluden a esto. Y eso es violatorio de este estándar interamericano. A mayor abundamiento, en otro caso de la Comisión, que es bastante difundido entre nosotros, a veces mal citado, como informe 3705, es Peirano Vaz, un caso de Uruguay. Ahí en el párrafo 84, expresamente la Comisión dijo que hay que desechar todo otro motivo que no sea fuga o entorpecimiento. Por ejemplo, la posibilidad de que se cometa otro delito, reiteración delictiva, la repercusión o alarma social del hecho. Los bocha expresamente. No era necesario, pero al aclararlo, la cosa queda mucho más despejada. Y aparece también un fundamento subterráneo bastante complicado, que es lo que Zaffaroni llama el riesgo judicial. El miedo de los jueces a disponer libertades. Hoy en algunas jurisdicciones es más fácil que el juez diga que no a la libertad que la conceda. Obvio que a esto lo empujan ese modelo hegemónico de mano dura, pero los jueces justamente tienen que ser el último bastión de defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. Pero claro, esto pasa además en toda Latinoamérica, en algunas jurisdicciones con más énfasis que en otras, donde en Venezuela tuvimos una jueza presa, a Fiuni Mora, por disponer una libertad, y en Chile, por ejemplo, algún ministro de Justicia decía, vamos a tener en cuenta los fallos de los jueces garantistas a la hora de los ascensos, y no justamente para ascenderlos. Entonces, bueno, hay todo un disciplinamiento. De esto se ocupa la propia Comisión Interamericana en el documento del 2013, en la sección de las recomendaciones F, que es interesante ver. Bueno, sobre esto yo escribí un artículo en el libro Homenaje a Caferata Nores, que cuando Caferata Nores se enteró que se le iba a hacer un homenaje, dijo no lo quiero, y propuso que sea un homenaje a la Escuela Procesal Penal de Córdoba. En fin, para ir terminando sobre este tema, antes de meternos en los que siguen, vamos a ver que reiteración delictiva, como les mencioné al pasar un par de veces, si bien está prohibido en el sistema interamericano, está permitido en el sistema de Naciones Unidas, y también les agrego que está permitido en el sistema europeo de derechos. La Convención Europea, en el 5C, permite meter reiteración delictiva como un fundamento legítimo, y de hecho los códigos de la mayoría de los países europeos lo tienen en sus códigos sin problema, porque el Comité de Ministros del Consejo de Europa lo acepta y lo recomienda, y el Tribunal Europeo lo ha considerado legítimo. Y esto lo copia Naciones Unidas. Y entonces, en comunicaciones, casos contradictorios con países
resueltos por el comité, ha dicho que la reiteración delictiva es perfectamente válida. En estos casos, por ejemplo, Hugo Van Alpen versus Países Bajos, Marinich versus Bielorrusia, Cedeño versus Venezuela. Justamente les mencioné a Fiuni Mora. Cedeño es el que se le termina profugando después de que dispone de la libertad a Fiuni Mora, y a Fiuni Mora termina detenida por el Servicio de Inteligencia por haber dispuesto esta libertad, porque Cedeño era un dueño de un banco que había hecho un desfalco y era el enemigo público número uno de Chávez, termina metiendo presa a la jueza que había dispuesto esa libertad. Libertad que había dispuesto porque el grupo de detención arbitraria de Naciones Unidas había dicho que la detención del Cedeño era arbitraria. Y terminó 13 meses presa en prisión preventiva rigurosa a Fiuni Mora. La historia es que no solo están estos comunicados del comité, sino que el comité después los consolida en la Observación General 35. El párrafo 38 dice que la prisión preventiva para el sistema de Naciones Unidas puede ser dispuesta por riesgo de reiteración delictiva. Y eso además lo tenemos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El artículo 58 prevé que la prisión preventiva va por los mismos motivos de detención y la detención puede ser por riesgo de reiteración delictiva. Y obviamente Argentina ratificó esta ley, ratificó este estatuto. Y entonces tenemos este problema. Pertenecemos a los dos modelos de protección internacional, Naciones Unidas y Sistema Interamericano, y Naciones Unidas nos habilita un tercer fundamento legitimante. Pero Sistema Interamericano solo dos. Fuga o entorpecimiento, como venimos diciendo. Y la pregunta sería, ¿hay alguno que prevalezca o podríamos hacer pie en el sistema de Naciones Unidas y meter presa gente por riesgo de reiteración delictiva? Y la respuesta es que solo por fuga o entorpecimiento, porque el sistema interamericano es el que prevalece. ¿Por qué? Por el principio pro homine. Es el sistema más garantista, nos guste o no nos guste. Con lo cual, reiteración delictiva no lo podemos validar bajo el paraguas de que Naciones Unidas lo admite. La cuestión es que estos dos grandes modelos, que son los que los sistemas de protección internacional suscriben, cuando miramos nuestras cárceles y los niveles de presos preventivas, nos damos cuenta que no fueron muy eficaces. Y esto, bueno, se puede traducir en estadísticas con lo que hace esta estadística internacional, que, bueno, siempre se cita porque es muy prestigiosa, World Prison Brief, que, bueno, hay una página ahí en internet que todos podemos compulsar. De hecho, en SNET, que es la estadística argentina oficial del Ministerio de Justicia, siempre cita este ranking de los países con más cantidad o menos cantidad de presos en cada uno de esos países, cada 100.000 habitantes. Y, bueno, tiene varios indicadores, y uno de ellos son presos preventivos. La semana pasada consulté y así estamos. Cuanto más alto, digamos, el mejor ranking sería el que está último, porque van por cuanto más presos preventivos tenés, más arriba del ranking estás. Y la historia es que ahí tenemos muchos países de Latinoamérica, con muy altos índices de presos preventivos. Y Argentina está 71. 71 con 41,7% de presos preventivos. Ahora, si vemos estos índices, y claramente, si bien hay países que están mejor, hay países que están realmente horribles. Claro, estos indicadores tampoco, porque estos se forman en base a los informes que hacemos desde los países, y cada país cuenta lo que quiere. Fíjense cómo está Salvador. El Salvador está a 148, impecable. Tiene 23,1% de presos preventivos. Mentira, no puede tener este índice. Otro de los indicadores que mide es cuántos presos cada 100.000 habitantes tienen los países. El peor país en el mundo hoy es El Salvador, con 1.086 presos cada 100.000 habitantes.
Ni la Rusia de los zares, ni China, ni Estados Unidos con 3 strike out, ni Cuba llegaron a estas cifras. Todos estos presos, además, que tiene, son presos que desde el estado de emergencia, hace 2 años para acá, los únicos que tienen condena son los menores. Todos los otros, y hoy están haciendo juicios masivos de 600 personas, que todavía, digamos, todos, 600 personas juntas, por 37.000 delitos, por ejemplo, en un proceso. Bueno, claramente no puede tener un 23,1%. Entonces esto lo que nos muestra también es que esta estadística tampoco es para mirarla tanto, ¿no? Pero sí es cierto que lo que dan, los países mismos informan esto, con lo cual hay países que no tendrían que estar muy orgullosos de sus índices. De todos estos, son todos latinoamericanos, menos Canadá. Bueno, Canadá está bastante alto. Canadá no suscribió la Convención Interamericana, con lo cual está fuera de la jurisdicción de la Corte. Y ellos, entre los fundamentos de la prisión preventiva, es el de mantener la confianza de la sociedad en el sistema de administración de justicia, con lo cual se le cuela reiteración delictiva. Pero bueno, más allá de eso, sí el resto son países latinoamericanos, todos con modelos acusatorios más o menos adversariales, con mejores o peores modelos, pero todos acusatorios. El único hoy sería Argentina a nivel nacional, que seguimos con el Código Levene, pero casi todas nuestras provincias ya están en acusatorios. Y ahí hay que hacer pie en estos 2 países, porque son los únicos federales. Y ahí, claro, entramos en distintas realidades en ese federalismo. Bueno, México tiene una virtud. México tiene un solo código procesal para todo el país, no importa los estados. Todos aplican el mismo. Después tiene muchos códigos penales, al revés de nosotros. Pero nosotros tenemos muchos códigos procesales y esos códigos procesales arrojan distintos resultados. SNEP 2022, que les decía, la estadística oficial de Argentina, da estos números de presos preventivos. Puede estar contaminado, confieso, porque no tengo idea si alguna de estas provincias no tiene muchos presos en el sistema federal por no tener cárceles propias, y eso hace que sus presos propios bajen, aunque son presos de ellos, en otro establecimiento federal. Pero Neuquén da 1,4, la banderada, y con un índice que sería increíble. No sé si es verdad, pero insisto, si es verdad, es increíble. Los otros también son increíbles, son más racionales en términos de poco índice de preso preventivo. Río Negro 12,1, Tucumán 12,8, San Juan 16,3, La Pampa 23,9, San Luis 27, Chubut 27,2. Chubut, el más viejo, 2006 el código. La Pampa lo pone en vigencia ese código en 2011. Las otras provincias que están ahí, todas 2020 para acá. San Juan y San Luis son las últimas que pusieron en vigencia el código. De manera que pareciese ser que el adversarial, acusatorio adversarial por sistema de audiencia oral, eso que hoy nos exige la recomendación C9 como recomendación, da mejores resultados. Y como Tucumán nos convoca, me parece interesante ver cómo estaba Tucumán hace unos años. Era en el ranking la segunda peor del país. Primero Nación y después Tucumán con 62% de presos preventivos. ¿Cómo llegó al 12,8? Bueno, supongo que es fruto del sistema adversarial que implementó en 2020. ¿Cómo está Nación con el Código Levene y la Justicia Nacional a la que pertenezco, Capital Federal, como fuero ordinario? Y estamos en 45%, por encima de la media, que es 41,7, que nos dejó 71 en el ranking mundial. Sistema mixto es mucho peor que el acusatorio, y mucho peor que el acusatorio adversarial. Conclusión, bueno, parece ser que ir a un acusatorio adversarial en esto debería surtir buenas consecuencias. De hecho, uno de los objetivos políticos del proceso de reforma que arranca en Guatemala en el 92 fue reducir índice de presos preventivos. Claro, Paraguay y Bolivia no lo consiguieron y tienen sistemas acusatorios. Pero, sí. Última teoría, que era la tercera, pero la dejamos como última, es esta de Binder, que ante el fracaso que dan las que el modelo internacional suscribe, teoría general y medida cautelar en el sistema interamericano, siempre innovando,
Binder nos propone, como hacedor de historias, un modelo en el que se inspira en las ideas de Carrara. Carrara en sus opúsculos hablaba de la prisión preventiva como algo inmoral, injusto, pero necesario. Con lo cual, de lo que hablaba era de que la sociedad tenía que admitir la prisión preventiva y que no toleraba la libertad. Esta es la idea de Carrara. Es injusta, pero es necesaria porque la sociedad no tolera en ciertos casos la libertad. ¿Qué hace Binder con esta idea de Carrara? Dice, bueno, esto, hagamos una convención de que es así, pero es por ahora, solo por ahora. Mañana eso que hoy no tolera a la sociedad, esa libertad que hoy no tolera, la tiene que tolerar. Con lo cual ya le da una vuelta a esta idea carrariana, pero le hace otra interesante, que es nueva, diciendo, un Estado de Derecho moderno lo que tiene que construir no es tolerancia a la prisión preventiva, sino en ciertos casos crear estándares de intolerabilidad de la prisión preventiva, previéndolo las normas. Y eso hoy se fue colando, y el 218 del Código Federal es un ejemplo. Fíjense, expresamente dice, no proceder a la prisión preventiva, está prohibida, es un estándar de intolerabilidad, en los siguientes casos. A, si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado, pudiera resultar de aplicación una condena condicional. Obvio que si esto lo traspolamos a la teoría general, no es otra cosa que el principio de proporcionalidad. La medida de coerción no puede ser más grave que la pena. Pero ahora te dice, está prohibida en ese caso la prisión preventiva. Con lo cual, ya los jueces no pueden hacerse tanto los distraídos, como hoy contaba que lo tienen preso al imputado, porque hay un montón de indicadores de fuga que son razonables que los mencione, pero que el juez mismo va a decir, y la verdad que le va a corresponder condena en suspenso, pero lo tiene preso. Con esta norma ya no puede. Y además esto permite trascender los principios generales de la teoría general y crear otros estándares de intolerabilidad. Por decisión político-criminal del legislador, que en este código aparecen, algunos pueden ser cuestionables, pero están. Por ejemplo, no hay más prisión preventiva en delitos de acción privada. Con la cuestión que además este código prevé la conversión de la acción de pública en privada. Con lo cual, si el fiscal se baja en un caso de acción pública, se pasa a tramitar como acción privada. La reforma de la 27147 del Código Penal dijo que eran delitos de acción privada, no eran delitos de acción pública que tramitaban por acción privada, y entonces ya no habría posibilidad de prisión preventiva. Y el último, que puede ser más polémico, hechos cometidos en el ejercicio de libertad de expresión o como consecuencia de crítica en cuestiones públicas. Por ejemplo, Pastor dice, si matan al alcalde, al gobernador, al intendente, en una protesta social, ¿eso no va con prisión preventiva? Bueno, por supuesto que cuando creamos estándares de intolerabilidad tenemos que tener mucho cuidado en cuáles creamos, pero es interesantísima la propuesta de Binder, digamos, le puede dar rosca a algo que por lo menos hasta hoy los sistemas de protección internacional parece que no han podido conseguir los efectos buscados. El modelo de Binder sí es un modelo que tiene impacto para modificar la realidad. Este sí puede agujerear las paredes de las cárceles. Así que desde ese lado yo lo rescato. Además, con la admiración que Binder siempre me ha merecido. Con lo cual yo les diría que estamos en el último tramo de la charla que me propuse. Ahí tenemos los 5 modelos que hemos considerado. Y cuando vemos una suerte de bonus track, podemos ver que cuando hablamos de límites a la imposición en el modelo 4, hablamos de onus probandi. Y ese onus probandi nos lleva a el modelo que el único modelo que puede resultar admisible para fundar el fundamento legitimante, que si estamos en América será fuga o entorpecimiento. Y los modelos procesales para acreditar ese fundamento legitimante se pueden clasificar en este menú. Mandato legal, el paroxismo de ese caso son los delitos inescarcelables, de manual, a los que siempre se recurre, y que nuestra Corte declaró inconstitucional en Nápoli.
que la Corte Interamericana declaró violatorio de la Convención en Suárez Rosero. Después las presunciones iuris, presunciones legales, que pueden ser iure te iure, que en cuanto a efectos prácticos lo mismo que un mandato legal, porque son vinculantes para el juez, y las iuris tanto, que admiten prueba en contrario. Y el último de los modelos es un modelo de indicadores, un modelo donde el legislador establece un nomenclador, pero nada de eso vincula al juez, nada lo obliga al juez. Simplemente busca, bueno, previsibilidad en las decisiones, que todos manejemos las mismas categorías. Obviamente que cualquiera de estas cosas son elegibles, pero al filtrarlas por el sistema de protección internacional, no cualquiera pasa el filtro. El onus probandi, que es la carga de la prueba, determina que no puede haber una prisión preventiva donde el legislador la haya presumido, iure de iure. Tampoco iuris tantum, porque justamente viola el onus probandi. Y el mandato legal además viola el principio de excepcionalidad, porque son prisiones preventivas donde no habría riesgo de fuga posiblemente ni riesgo de entorpecimiento, pero el legislador lo decidió, con abstracción del caso y vinculando al juez. Este onus probandi, como uno de los principios de la teoría general, lleva a sostener como único legítimo el modelo de indicadores. Y este es el modelo que eligió el sistema interamericano. Esto es lo que hizo la Corte Interamericana, también nos guste o no nos guste, y la realidad es que acierta en esto la Corte Interamericana, porque hay que respetar la carga de la prueba. Y el de iuris tantum, que confieso es el modelo que yo sostuve en el 98 en el primer libro y en el 2003 en el tratado. No sé, confieso que si en aquella época era tan consciente de esto, pero violaba la carga de la prueba, la invertía la carga de la prueba. Es cierto que por ahí, para aquel momento, cuando ya Bovino y Pastor sostenían este modelo, por ahí no estábamos preparados para ese modelo, ¿no? Era demasiado. Pero hoy por hoy no nos queda otra porque el sistema interamericano lo definió. ¿Y dónde lo definió? En un caso que es J versus Perú, un caso de Perú del año 2003. Allí dice, el peligro procesal no se presume. Cita Barreto Leiva, un caso anterior del 2009, donde claramente no definía esto. Es cierto que decía no se presume, pero no sabíamos si estaba hablando de presunción jurídicas y futurologías y presunciones simples, presunciones hominis. Pero acá sí la completa la cosa. Dice, debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Las mismas fórmulas que desde el 92 usa Bovino para sostener indicadores. Y esto mismo lo consolida como estándar. Ahí tenemos varios casos, Norín Catrimán, Argüelles, bueno, donde tuve el privilegio de ir como perito ante la corte, Amrein, Mujeres Víctimas, Romero Félix, Hernández. Hoy es un estándar consolidadísimo. Con lo cual, modelo de indicadores es el que va. Para la Corte Interamericana, esa fórmula supone el rechazo implícito del mandato legal, de las presunciones iure de iure, y sí tenemos de la Convención Interamericana un pronunciamiento concreto en esto, que es el informe 8609 Peirano Basso, donde expresamente en el párrafo 144 desecha que las legislaciones prevean condiciones iure de iure. Bueno, no habla de presunciones, habla de condiciones, pero iure de iure se entiende de qué se trata, y eso supone bochar esas presunciones e incluso el mandato legal, gracias a que habla de condiciones. Y también bocha las presunciones iuris tantum. Claro, lo que pasa es que la Comisión Interamericana las bancó en este informe 8609. El párrafo 85, si bien el 144 rechazaba las iure de iure, decía, pero pueden ser las iuris tantum en los países. Y entonces estamos en una contradicción, peligro. Pero, ¿cómo hacemos jugar esto? Sencillo. Corte mata comisión. Si queremos seguir hablando de presunciones, ya no podemos hablar de presunciones iuris. Lo que yo dije en el libro del 98, en el 2003, no va más. Sistema de indicadores. Si queremos seguir hablando de presunciones, sí podríamos hablar de presunciones hominis.
que son las presunciones simples, máxima de la experiencia, ciertas circunstancias que usualmente las estadísticas marcan que cuando se verifican va a haber fuga, va a haber entorpecimiento. ¿Mm? Sobre esto, bueno, el año pasado hubo una conferencia en este ámbito tan plural de Nicolás Escándar, que hablaba de esto, y hablaba del trabajo de Diego Deivechi, que es su tesis doctoral. Así que hoy por hoy, indicadores. Y la propia comisión, más allá de lo que dijo, que era noviter dictum, esto que dice en Peirano Basso, se allana, porque la Corte manda. Y en el informe del 2013, el informe sobre el uso de la prisión preventiva, brinda indicadores. En la recomendación C11 habla de cuáles son los indicadores que hay que usar para riesgo de entorpecimiento, que son los clásicos y de manual. Destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba, influir en los testigos o peritos para que se comporten falsamente o de manera desleal o reticente, e inducir a otros a realizar tales comportamientos. Indicadores de manual, no grandes innovaciones sobre riesgo de entorpecimiento. Sí son más interesantes los de riesgo de fuga, que están en la C10 de este mismo informe. La recomendación de la Comisión a los países es que incluyan como indicadores de fuga la falta de arraigo, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. En segundo lugar, cómo se ha comportado el imputado durante el procedimiento. Ver si incurrió en rebeldía, si ocultó información sobre su identidad o su domicilio, o si hubiese proporcionado falsa identidad o falso domicilio. Y también el tipo de delito por el cual se lo acusa y la severidad de la eventual condena, la pena en expectativa. Confieso que algunos de estos indicadores son súper cuestionables, pero hoy estamos bajo el paraguas de que la Comisión Interamericana los avala. Y cuando vamos a los códigos procesales, casi todos los códigos procesales modernos citan estas mismas cosas más o menos. Les diría que el 221 y el 222 del Código Federal, con alguna pequeña pincelada de diferencia, sigue a pie juntillas estos indicadores. Son solo indicadores, no vinculan al juez. El juez puede tenerlo en cuenta o no tenerlos en cuenta. La finalidad de esto es, bueno, darnos un cartabón, un nomenclador que más o menos todos sigamos y tornemos a las resoluciones previsibles. Pero nada más que eso. Y el nada más que eso es que en el sistema interamericano, así como solo es riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, el fundamento legitimante, el modelo único admisible es el de indicadores. Otra vez esto es así, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta y queremos hacer otra cosa, vamos a incurrir en responsabilidad internacional tarde o temprano. Y tarde o temprano debemos dejar cerrado esto que vengo haciendo, en el cual los vengo agotando desde hace más de una hora, y en donde vimos los 5 modelos teóricos, donde vimos que sistema internacional vía Naciones Unidas sigue exclusivamente la teoría general, que el sistema interamericano sigue ese sistema de teoría general, pero le suma el de medida cautelar, que impacta muy fuertemente en un tema, fundamentos legitimantes, de modo tal que para los países que integramos sistema interamericano, fuga y entorpecimiento son los únicos 2 fundamentos admisibles. Y esos 2 fundamentos admisibles se tienen que acreditar de acuerdo a los diversos modelos, hoy por hoy de una sola forma, con modelo de indicadores. Las presunciones legales no van más. Hasta el 2003 hablábamos de, sin saberlo, de presunciones de iure o de mandato legal. A partir del 2003 empezamos a hablar en la jurisprudencia de iuris tantum. En Díaz Besón, el plenario de la Casación Federal, fue muy ambiguo, pero hoy no hay vuelta. La Corte Interamericana de DJ versus Perú nos marca únicamente admisible el sistema de indicadores. Espero haber sido, bueno, útil para el espacio, y otra vez agradezco enormemente que me hayan invitado. Muchas gracias. Marcelo, excelente. La verdad que no tengo más que palabras para agradecerte la claridad expositiva, la sistemática que utilizaste para mostrarnos los modelos de prisión preventiva, tanto en la
en la esfera internacional, en la interamericana. Y yo también tengo algunas reflexiones para darte, porque la verdad quiero compartir con vos algo que también a mí me llama la atención. Esta idea de que la prisión preventiva sea solo para, ¿cómo se llama? La idea de indicadores y propios de los modelos acusatorios, cuando uno va al Código Procesal Penal Federal, que pretende ser un modelo adversarial de tercera generación, te encontrás con el 209 que te dice las medidas cautelares y de coerción no podrán ser decretadas de oficio. ¿Bien hasta acá? Ujú. Ahora, Sí, 100 claro. artículos más tarde, 100 artículos, el 309, Ujú. mágicamente te dice que cuando el tribunal dicte una condena de cumplimiento efectivo, deberá adoptar cualquiera de las medidas que está prevista en el 310. Para colmo de males, cuando vos te pones a dar principios generales del código, decís, bueno, la verdad que por eso les escapó, no se dieron cuenta, el legislador tuvo una imprevisión, pero en el 9 habla de la separación de funciones. O sea, te dice Claro. que el representante del Ministerio Público Fiscal no puede realizar ningún acto propiamente jurisdiccional y los jueces no pueden hacer ningún acto de investigación. ¿Cómo compatibilizás esta idea de el no con el sí tal vez cuando la sentencia implica un riesgo para que se escapen? Bueno, en primer lugar, lo que va es, como consecuencia de ese principio de judicialidad o jurisdiccionalidad que intervenga un juez, en la evolución de ese principio es un juez que no puede proceder de oficio, que es un juez absolutamente imparcial, que no está comprometido con el éxito de la investigación, y eso es la lógica que se va dando incluso en códigos como el Provincia de Buenos Aires del 98. A nosotros todavía nos cuesta, y la verdad que convengamos que el Código Federal no es un mal código, pero es un código que salió muy rápido y no tenemos codificador, no tenemos exposición de motivos, y probablemente el segundo artículo sea consecuencia de eso de que, bueno, dictada la sentencia, el tribunal, pero obviaron que estamos en un modelo acusatorio adversarial donde el juez no puede proceder de oficio por división de funciones. Si no hay acusador que lo pida, el juez no puede. Bueno, esas son las cosas que... Es cierto que hoy todos los códigos, o sea, nada es ni del todo acusatorio ni todo inquisitivo. Los grandes acusatorios se van volviendo un poco inquisitivos. Nosotros venimos del otro lado, ¿no? Venimos de inquisitivos que los vamos transformando en acusatorios. Eh, Probablemente lo que habría que hacer, y esto es para mí, y en esto me convence mucho la opinión de Gabriel Pérez Barberá, es que la sentencia dictada por el tribunal se ejecute, que haya derecho al recurso, que la sentencia dictada por el tribunal se ejecuta en el momento que se dicta, que haya derecho al... Deja una cosa complicadísima, que recién se ejecute cuando la Corte rechace la queja por extraordinario es una locura. Hay que rescatar el valor epistemológico del juicio. ¿Cómo puede ser que la prisión preventiva, si se recurre, es sin efecto suspensivo y te quedas preso, la excarcelación denegada, te quedas preso y la condena con toda la escena del juicio, donde tu principio de inocencia sigue existiendo porque no está firme, pero quedó contra las cuerdas, no puede ejecutarse esa condena? La fórmula que le encontramos fue, bueno, ¿podemos decretar la prisión? ¿Una medida de coerción? Sí. Y entonces ahí vino la cosa. Ahora el tema es que aún esa medida de coerción que se decreta ahí, probablemente tampoco va a servir de mucho, aunque te la decreten, a pedido incluso, ¿eh? Porque ¿cuánto va a tardar en que la Corte rechace la queja por extraordinario? Con lo cual, si te metieron preso ahí, seguramente después vas a salir por plazo razonable, porque la sentencia no va a quedar firme. Hay que modificar Larriaga, había un plenario de la Casación Federal, Molina creo que era, que hablaba de cuando la casación rechazaba el extraordinario, no había que esperar la Corte, que tampoco me parecía muy potable, pero era mejor que la Larriaga. Para mí la verdad es que si me das a decir cómo debemos resolver esto, tiene que ser a pedido de parte mientras no modifiquen la norma, no puede hacerlo el tribunal de oficio, pero debería realmente ser ejecutable esa sentencia, garantizándole todo el derecho de recurso del mundo, pero con efectos no suspensivos. Esa me parece que es la solución más lógica y generaría, porque mirá cómo está funcionando esto. Hacemos flagrancias con hechos de gente, hechos toscos, bastante toscos, gente muy vulnerable que
queda firme la condena en la misma audiencia de flagrancia. Los casos más complejos tardan tanto que al final, por alguna razón, queda la persona en libertad o nunca estuvo detenida, llega al juicio en libertad, lo condenan, sigue en libertad, a penas altísimas. No parece razonable. Bueno, este es un problema de cómo diseñamos política criminal y bueno, es un verdadero problema. Conclusión, la segunda norma que mencionás está equivocada, aspiracionalmente tiene alguna idea de justicia, pero era más fácil decir que esa sentencia se ejecute. Que en su momento en Justicia 2021 se discutió esto y yo propuse que sea ejecutable, pero bueno, salieron con Larriaga y entonces, bueno, pero la verdad que no es todo, que todos los fallos de la Corte son maravillosos, habrá que Bueno, repensar estas cosas. Así que acá sí, tiene la ahí tendencia a normatizar los fallos de la Corte. No sé por qué tenemos no, tendencia está a... bien, bueno, como dice Ferraioli, no todo lo que está en las constituciones tampoco es maravilloso. Hay cosas que no están bien y, bueno, obvio que estas constituciones pétreas requieren una reforma de una constituyente, pero tendemos a pensar que lo que la ley dice o la corte dice está bárbaro. Y la verdad es que, bueno, por lo menos pudo haber estado bien en algún momento, pero en otros habría que repensarlo. Otra pregunta más, bueno, obviamente mía, esto, a mí me gusta explotar, cuando tengo un buen interlocutor me gusta explotarlo. Eh, Espero estar a la Tenemos altura. alguna ahí, ¿no? Tenemos claro, algunas del generalmente chat, ¿no? claro, tengo alguna buena. Ahora te dejo la palabra y ya te dejo a vos, porque tengo un problema, pero es grave, Marcelo. Es un problema que ocurre mucho en el ámbito provincial con el arresto domiciliario. Viste que en el 210 del Código Procesal, y te dicen, algunos fallos te dicen, no, no se puede computar como tiempo de detención de prisión preventiva porque no tiene la misma naturaleza, no tiene restricciones propias del establecimiento acá, y te dicen que no lo van a computar a los efectos del tiempo de detención, más allá que es una restricción intensa a la libertad individual, porque el sujeto tiene que estar ahí. ¿Qué pensás vos de esto? No, está privado de libertad, eso es prisión preventiva morigerada, nada más sigue siendo privación de libertad, hay que computarla. En Perú hay alguna cosa que vi la otra vez, que bueno, ahí estaban más claras las posturas, había algunos que decían que se computaba, otros que te lo computaban tipo el 2 por uno, o sea, hacían Sí, algún tipo la en la misma ley, reducción. digamos, te lo computaba diferente, y otros sí, otra tendencia decía no se computa, pero la realidad es que estás privado de libertad. Obvio, ¿estás mejor que en una cárcel? Sí, por supuesto, pero no dejas de estar privado de libertad, con lo cual me parece que hay que computarlo. ¿Mm? Así que en eso me parece que estos argumentos de que no, como no estuvo preso, pero bueno, hay mucho de retribucionismo fuerte, ¿no? En esto. Dicen, Retribucionismo de prefiero no ideas de... computarte, pero bueno, en todo caso dispongan la libertad. Si no quieren, digamos, si después cuando lo quieren condenar, quiere que cumpla mucho. Vale, Tampoco si ayuda pusieron que el el arresto artículo domiciliario. 25, ¿no? Bueno, Que dice bueno, claro, prisión claro. preventiva y no te dice. Marcela, vos tenés alguna pregunta en el chat seguramente y yo no Tengo me estoy acá, acá parando. segundo Belarmino Vega dice, ¿cuál es la base sobre la que se debe trabajar para reformular el concepto de prisión preventiva en su naturaleza cautelar no punitiva ni represiva? Sí, como regla general de política criminal. Bueno, es que el problema es que la finalidad de la prisión preventiva en el modelo de medida cautelar, que es el que suscribe Corte Interamericana, al solo evitar riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, no tiene ninguna injerencia sobre seguridad ciudadana como finalidad directa. Obvio que indirectamente sí. Si uno detiene a una persona que comete delitos seriales, mejora calidad, digamos, seguridad ciudadana, pero no puede ser la finalidad. Y como, bueno, escribían en algún libro icónico, El preso sin condena en el Caribe, en el año 80, Díaz Carranza, Zaffaroni y Oued, desde ILANUD, el organismo del Sistema Interamericano, del Sistema de Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Los problemas es que los países que estamos en emergencia, y ya hablaban en el 80 de eso, cuando todavía Argentina tenía en ese momento un nivel de presos preventivos equivalentes a los nórdicos. Obvio, nuestras cárceles nunca fueron las nórdicas, ¿no? Pero estábamos en 65 presos cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en algo así como, no lo tengo presentado ahora, pero no sé si no estamos en 250 cada 100.000, que no estamos mal en lo que es Latinoamérica. Pero bueno, el problema es que la solución que le damos a la prisión preventiva es como el esquema de mano dura
Y el tema de medida cautelar es cierto que se queda corto. Hoy yo confieso que me seduce el modelo canadiense, que en realidad no es el canadiense, es un modelo que viene de Europa, que es este de mantener la confianza de la seguridad, de la ciudadanía en la administración de justicia. ¿Mm? Que hoy lo vamos importando acá, porque bueno, es George Fromm, un alemán, y lo compra Silva Sánchez, pero fundamentalmente Raquel Vallés. Y como ellos vienen mucho por acá, los que estudiaron también, muchos argentinos que van allá, compran eso. Pero claro, fíjense que en Europa, tanto reiteración delictiva como alarma social están avalados por el Tribunal Europeo, con lo cual esa idea de mantener la confianza en la seguridad de la sociedad no les hace ninguna mella a ellos, porque justamente, ¿cuáles son los casos donde la confianza más se pone en crisis? Los casos de reiteración delictiva, los de repercusión social. Este alemán, George Fromm, dice, la prisión preventiva es castigo provisional. No habla de medida cautelar, no evita riesgo de fuga, no importa, dice, los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento. Si hay riesgo de que la sociedad ponga en crisis al sistema, la credibilidad en el sistema de administración de justicia, hay que aplicar prisión preventiva. Bueno, es un modelo, pero claro, cuando ves cómo avanzan, los tipos te dicen, ¿cuál es el perfil de preso preventivo? El hecho muy grave y muy fuertemente probado. O sea, condenas casi aseguradas. Y no les importa, bueno, nosotros cuando vamos a ver nuestras cárceles estamos llenos de hechos no muy graves, muchos de nuestros presos en prisión preventiva, por antecedentes de hechos también no muy graves, y por ahí tenemos hechos gravísimos, pero gente como uno, que es incluido social al 100%, socio del Jockey Club, y entonces uno dice, ¿qué riesgo de fuga voy a ofrecer? Entonces, la verdad que yo entiendo que es becaría, ¿no? Riesgo de fuga y entorpecimiento es becaría. Cafferata y Mayer lo único que hicieron es tomar las ideas de ellos, de becaría. Pero sí, el sistema interamericano compró eso y hubiera sido tal vez mejor el sistema europeo. Me da un perfil de preso preventivo más seductor. Pero bueno, el sistema interamericano, hoy por lo menos no hay nadie que haya podido construir esto, digamos, trascendiendo. Palermo fue el único que intentó, Omar Palermo, que sigue a Ragués Vallés, intentó, para mí, sin éxito, tiene el mérito de haber tratado de filtrar esa doctrina de Ragués y de George Fromm por los estándares interamericanos. Para mí no lo termina logrando, pero bueno, fue el que lo intentó. Pero bueno, hoy hay, piensen ustedes que, por ejemplo, en Díaz Besones, varios jueces hablan de reiteración delictiva y repercusión social. Citando cosas, el informe 297 de la comisión, que efectivamente lo había dicho, pero ese informe es de marzo del 97, Suárez Rosero es de noviembre del 97, y cuando sale Díaz Besones, que es octubre, 30 de octubre del 2008, en marzo del 2008 la comisión había aprobado los principios y buenas prácticas que decían que son los riesgos de fuga, que era un documento mucho más importante que cualquier informe. Y bueno, y todavía hay gente que, ni hablar del tema presunciones, ¿no? Presunciones iuris tantum, montones los afirman. Y riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento lo trascienden con reiteración delictiva muchas veces. Muchas veces. Y muchos códigos también, hasta de manera encubierta. Yo recuerdo, no sé ahora, no miré Chaco de vuelta, pero en Chaco en 2010 hacen una reforma diciendo, como indicador de fuga se puede valorar el hecho de que siga cometiendo delitos. Claramente es meter, bueno, pero lo hicieron así para disfrazarlo, y por supuesto que también van a estar los fundamentos apócrifos, porque muchas veces podés preguntarle al juez que decidió por qué lo dejó preso, y te dice, va a seguir cometiendo delitos. Lo que pasa es que lo disfraza de fuga y entorpecimiento. Hasselmer ya hablaba de fundamentos apócrifos, fraude de etiqueta. La verdad es que el modelo que tenemos no sé si es el mejor, pero bueno, como dice Ferraioli, la prisión preventiva, hay muchas veces más miedo a la prisión preventiva que a la condena. Los estados deberíamos poder elaborar. Por ahora no encontramos otra fórmula. Las hay, esto de pulsera electrónica, pero bueno,
tampoco por ahí estamos dispuestos a invertir en eso, porque hay casos donde, como decía Carrara, no toleraríamos la libertad de ciertas personas. Claro, Entonces, la obsesión por el por eso arraigo con la electrónica, perdón, la obsesión del arraigo que tenemos por fijar residencia, lugares laborales de condición familiar y desempeño con los celulares hoy en día que nos permiten, por geolocalización, saber dónde está una persona, ¿no? Es sí, sí, increíble, la claramente, verdad pero que bueno, el esquilador sigue es teniendo vino nuevo en odres viejos. exactamente. Pero bueno, la realidad es que este tema, como yo siempre digo en la facultad, es surfear horas. Hay que surfear horas con este tema, porque la verdad que es lo que hacemos política criminal con la prisión preventiva. Y esto es un problema, pero es así. Entonces, siempre nos deja, eh, sinceramente, cuando uno lee a Vitale, es muy convincente. Bueno, ni hablar Ferraioli. La verdad que la prisión preventiva es inconstitucional, pero bueno, tendríamos que ponernos un kiosco y dejar el derecho nosotros los que Es un creemos mal en esto. Entonces, necesario. bueno, claro, claro, claro. Así que es un tema. Lo que sí tenemos que tratar de definir presos preventivos, un perfil de presos preventivos lo más razonable posible. Y la verdad que es cierto que nuestro esquema no nos está, por lo menos en donde yo trabajo, que es Capital Federal, la Justicia Nacional, tenemos mucho preso preventivo por hechos, por hurtos. Que vos decís, bueno, esto es lógico. Bueno, una de las recomendaciones de Naciones, del Sistema Interamericano en 2013 dice que las legislaciones deberían prohibir la prisión preventiva para hechos menores. Bueno, ese sería un estándar de intolerabilidad si lo recetaran. Pero bueno, es complicado. Así que la verdad la respuesta es que no hay respuesta para eso. El problema es que la política criminal la hacemos con la prisión preventiva y no debiera ser así, pero es la herramienta que tenemos a la mano. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No podemos abusar más de vos porque llevas 1 hora No, 45 minutos hablando. ¿Sabes? Bueno, bueno, Sobre exigirte. Estamos muchas gracias. más que pagados con tu charla. Yo te agradezco en nombre de la asociación, te agradezco en nombre de todos los oyentes y le dejo el cierre a Machi que está ahí con nosotros. dale, Muchísimas dale. gracias, Horacio. Muchas Machi, gracias, Marcelo. Hay un montón de comentarios en el chat buenísimos, que la charla estuvo muy bien y hay en paralelo con con lo que nosotros vivimos acá en el Zoom, hay debates y demás en el chat, que es bien qué bueno. interesante porque hablan, se contestan, dan opiniones. No siempre son preguntas, pero muchas veces hay opiniones al respecto. Así que Bueno, bueno, eh, generar eso es muy lindo y es el motivo de estos encuentros. Así que yo lo agradezco. Y bueno, completando el tema publicitario que me hizo Mario con el canal, en el claro, canal contanos del van a canal. encontrar, no, van a encontrar un curso completo de prisión preventiva donde están todos estos temas, bueno, desarrollados mucho más en extenso. Yo traté, obviamente, bueno, supongo que los abrumé bastante con información, pero me parece que vale la pena tener información para después ver dónde queremos profundizar. Así que si los invito a que quiera profundizar alguno de estos temas desde mi perspectiva, que vea el canal, que hay un curso completo de prisión preventiva que son como 11 videos, creo. Así que ahí van a tener, bueno, mucho más desarrolladas estas ideas. Así que yo Bueno, encantado, muchas encantado y gracias. agradecido por el espacio. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen todas las semanas. Gracias, Horacio, y nos vemos el próximo viernes.